Entonces, hoy vamos a hablar de intoxicación alcohólica. Y van a ver la importancia de la intoxicación alcohólica en medicina legal. El alcohol, como ustedes saben, es la droga que más se consume en el mundo. Es la sustancia que más se consume en el mundo. Y considerada una droga porque modifica las condiciones celulares, las condiciones internas del cuerpo. Y entonces, al modificar, es considerada una droga. Por cuestiones políticas y económicas, el alcohol no está prohibido como droga, como lo es, por ejemplo, otras sustancias, como son las anfetaminas, las benzodiazepinas, los tranquilizantes mayores, los tranquilizantes menores como las benzodiazepinas o las drogas estupefacientes o entorpecentes sería en portugués. Entonces, el alcohol, a pesar de que es un depresor del sistema nervioso central, no se prohíbe en forma comercial, vamos a decir. Por eso que pasa a ser la droga más consumida en el mundo. El alcohol, además de los efectos que produce en la salud de las personas, por ejemplo, pancreatitis crónica, cirrosis hepática, miocardiopatía dilatada y otras enfermedades sistémicas, el alcohol es un factor criminógeno de primer orden. Es decir, actúa sobre la conducta de la persona y hace cometer algunos hechos criminales, como vamos a ver. Influye de manera decisiva en las cifras de accidentes mortales de circulación, asesinato, suicidio y la comisión de otros hechos delictuosos. Entonces el alcohol o la persona, el humano, estimulado por efectos del alcohol, entonces pasa a cometer muchos hechos que en condiciones normales no lo haría. Por eso que se considera un factor criminógeno de primer orden. La intoxicación alcohólica es una alteración del cuerpo que sufre tras la ingestión del alcohol. Y en este grupo de slide, en esta clase, vamos a hablar sobre los distintos tipos de intoxicación alcohólica. Vamos a hablar sobre la fuente para la obtención de alcohol y la importancia que tiene, los procesos fisiológicos de absorción y eliminación del alcohol, así como los trastornos de conducta. No vamos a hablar sobre las afectaciones por intoxicación sistémica, es decir, aquellas patologías que citamos al empezar, como ser, por ejemplo, cardiopatía dilatada, miocardiopatía dilatada, cirrosis hepática, insuficiencia hepática debido a la intoxicación crónica por alcohol. No vamos a hablar sobre eso, solo vamos a hablar de los trastornos de conducta. ¿Por qué? Dentro de la intoxicación aguda alcohólica se distinguen dos tipos de intoxicación, la aguda y la crónica. La aguda puede ser de forma leve, llamada también embriaguez, y que normalmente no tiene ninguna repercusión clínica. Es decir, el paciente, excepto que sufra algún traumatismo, y en todo caso el traumatismo es la causa de consulta, la embriaguez no lleva a la persona a consultar. Es decir, no tiene una repercusión sobre las estadísticas de consulta por intoxicación aguda leve la persona.
Sin embargo, bajo el efecto de la intoxicación aguda leve, se producen muchos hechos criminales y la medicina legal, rama de la medicina, que no es asistencialista, sí toma interés dentro de las personas que hayan tenido intoxicación aguda leve. Porque bajo, repito, este tipo de intoxicación se cometen muchos hechos criminales y se cometen muchos actos contra la integridad de las personas, sea el propio intoxicado o una tercera persona. Las formas graves de intoxicación alcohólica aguda tienen cierta repercusión sobre la consulta clínica en las unidades de pronto socorro, de urgencia. Estas normalmente intoxicaciones agudas graves no llevan, en cambio, a cometer hechos criminales o de repercusión médico-legal. La persona queda tan deprimida en sentido del sistema nervioso central que no comete ningún acto delictuoso bajo el efecto de una intoxicación aguda grave. Entonces, la intoxicación aguda grave con alcohol no tiene mucha significación en medicina legal. La intoxicación aguda crónica, aquel bébado crónico, aquel que depende del alcohol para subsistir, aquel alcohol dependiente, tiene mucha repercusión clínica, repito, miocardiopatía, pancreatitis crónica, arteriopatía alcohólica, encefalopatía alcohólica, insuficiencia hepática o cirrosis hepática a causa de la intoxicación crónica con el alcohol, son ejemplos de cómo la intoxicación crónica puede llevar a la consulta del paciente por consultorio externo o por unidad de pronto socorro. Hemorragias digestivas altas relacionadas a aumento de la presión portal por varices esofágicas, aumento de la presión portal por cirrosis, es un ejemplo de cómo el paciente puede consultar y es un efecto de la intoxicación alcohólica crónica. Sin embargo, la intoxicación alcohólica crónica también tiene mucha repercusión en medicina legal como probable causa de un efecto criminal sobre la persona y también sobre una actitud psiquiátrica de la persona. Si tiene capacidad de decisión por sí mismo, por ejemplo, el médico forense debe determinar en un paciente con intoxicación crónica alcohólica. Resumiendo, la intoxicación aguda leve, poca repercusión clínica y mucha repercusión médico-legal. La intoxicación aguda grave, nada de repercusión médico-legal y mucha repercusión clínica porque a veces incluso el paciente muere. Y la intoxicación crónica, alcohólica, ambas, tanto clínica como psiquiátrica y médico-legal. ¿Quedó claro esta parte? ¿Por qué es importante estudiar como un apartado la medicina legal, la intoxicación alcohólica? ¿Quedó claro, verdad? Sí. Muy bien. De más está decirles que
los diferentes tipos de intoxicación alcohólica no tienen mucha relación si con el nivel socioeconómico o cultural de la persona, o con la edad y la salud, o la actividad sexual, o la actividad o el sexo de las personas. Fíjense, no importa si es una persona de escasos recursos, ¿cierto? O si es con pedigrí, igual la persona sufre los diferentes, o puede llegar a sufrir los diferentes tipos de intoxicación alcohólica. No importa si es una persona de mucha edad o una persona joven, igual pueden sufrir los diferentes tipos de la intoxicación. Y no importa si es hombre o mujer, igual va a sufrir o puede llegar a sufrir efectos de de los diferentes tipos de intoxicación alcohólica. Como dijimos, el alcohol tiene la consideración de un factor criminógeno de primer orden. La mitad de los accidentes mortales, incluso más, de circulación, accidentes de tránsito, se deben a la ingesta excesiva de alcohol, tanto por el conductor del vehículo como también a veces por el peatón que circula bébado, caminando ebrio por la calle. Se estima que la mitad o más de la mitad de los asesinatos, homicidios con intención de matar, con dolo, han sido cometidos en estado de embriaguez o bajo el efecto del alcohol. La cuarta parte de los suicidios, 25% de estos suicidios, se llevan a cabo en sujetos que están o que hayan bebido dentro de las últimas 2 horas alcohol. Y las lesiones que son los traumatismos causados por agresiones de terceros, las lesiones externas tienen muchísima relación con la intoxicación alcohólica leve o embriaguez. ¿De dónde el humano quita las bebidas? Y hay dos formas de obtener bebidas alcohólicas. A partir de la fermentación de algunos frutos y sustancias, entonces se puede obtener hasta un concentrado no mayor de 20% de alcohol. Allí, dentro de este grupo, se encuentran de bebidas fermentadas, se encuentran las cervezas, sidras, algunos tipos de vinos de mesa, que tienen una concentración, la cerveza, por ejemplo, hasta el 8%, y los vinos de mesa de entre 8, 10, 12%. En algunos casos, se puede fortificar un vino, es decir, aumentar su concentración de alcohol, ya no por fermentación, sino por adición de alcohol etílico. Y entonces aparecen los vinos fortificados como el coñac, el oporto, que tienen de entre 16 y 20%. Tenemos que recordar que la fermentación de algunos frutos y granos va a producir alcohol por acción de hongos o levaduras. Solo que estos hongos o levaduras paran su actividad enzimática a una concentración de alcohol cercana al 15 o al 20%. Es por eso que no hay bebidas fermentadas, a no ser que sean fortificadas, que tengan concentración de alcohol superior al 20%. Sin embargo, por destilación, es decir, cocción parcial y
procesamiento de algunos granos como el maíz, la cebada, la malta y otros, aparecen licores y otros compuestos con alta concentración de alcohol. Entre ellos, por ejemplo, aparecen los licores que tienen entre 40 y 50% de concentración, el ron jamaiquino, que tiene una concentración del 70%, y otras como el vodka, que tiene una concentración, o la caña blanca, la cachaza, que tiene una concentración superior al 80%. Cuando hablamos de porcentaje y concentración del alcohol, nos estamos refiriendo a que por cada 100 de volumen de bebida, 8, en el caso de hasta 8 en la cerveza y el vino, de hasta 14 en los vinos fortificados, 15, 20, hasta 40 en los licores y 70 en el ron jamaiquino. Es decir, por cada 100 ml de volumen de bebida, 70 ml corresponden a alcohol, en el caso del ron jamaiquino, por ejemplo. 80 y más en el caso del vodka. Entonces, es una relación de porcentaje de volumen sobre volumen. ¿Cuánto de volumen de alcohol hay en esta bebida que contiene 250 de líquido? ¿Qué porcentaje de alcohol contiene? Por ejemplo, cuando queremos pasar eso a gramos de alcohol, porque en el interior del cuerpo la medición se hace en gramos de alcohol. Tenemos que recordar que la densidad del alcohol es ligeramente menor a la densidad del agua. Es decir, un ml, un mililitro de alcohol tiene más o menos 0,79, o lo que quieran, 0,8 gramos de alcohol. El resto es agua. El agua, lógicamente, tiene una densidad de 1 ml, 1 gramo de agua. Es decir, el alcohol tiene menor densidad que el agua. Y si queremos multiplicar, o si queremos hallar cuántos gramos tiene 1 litro de alcohol, tenemos que multiplicar por 0,8 y tendremos más o menos 1 litro de alcohol contiene 800 gramos de alcohol. No nos olvidemos de eso. A ver, ¿cómo está esto? Cuando hablamos de los procesos fisiológicos del alcohol, nos referimos a principalmente los mecanismos de absorción y eliminación y concentración de alcohol en los tejidos. Para eso tenemos que recordar que el alcohol se puede absorber por la piel. Ejemplo, las madres antes embebían en alcohol un paño, un trapo, un pedazo de lienzo. Lo bebían en alcohol y lo colocaban por el vientre del niño, del recién nacido, cuando tenía cólico, cuando estaba con dolor cólico. Y entonces, a los 2, 3 minutos, el niño dejaba de llorar. Y a los 5 minutos, el niño estaba durmiendo. Y la madre feliz porque pasó el cólico de su niño.
En realidad, lo que hace es una absorción del alcohol y deprime el sistema nervioso central. El niño, el recién nacido, está totalmente bébado por absorción a nivel de la piel. Por vía pulmonar, por vía respiratoria, también se puede absorber, incluso a nivel de las fosas nasales. Si Murilo le invita a Marlova a tomar una bebida alcohólica y Murilo toma así, y Marlova toma con un canudo, ¿cierto? Marlova se embriagará más rápidamente, porque con cada inspiración también inhala alcohol. Ese alcohol pasa la lámina cribosa del etmoides y va directo al cerebro. Ese alcohol pasa a la vía respiratoria y se absorbe por difusión simple a nivel de los alveolos. Y entonces la absorción no es solamente por la ingesta y la vía digestiva. Esa vía digestiva suele ser la forma más frecuente de intoxicación alcohólica. Pero recordar que la vía respiratoria también es una forma y la piel también es otra forma. No se hagan de los inteligentes ahora cuando les para, por ejemplo, una barrera policial, ¿cierto? Y le hacen el alcotest y después de haber tomado 2 packs completos de Skol, ¿cierto? Ustedes le dicen, no, se me derramó por la piel nomás, señor policía, y por eso que yo tengo absorbido por la piel el alcohol, ¿cierto? En realidad lo que él absorbió es por vía digestiva, ¿cierto? No es por vía cutánea. Generalmente todo el alcohol ingerido pasa a la sangre en forma de difusión simple de entre 30 a 60 minutos. Todo el alcohol. Iniciándose la absorción de entre 2 a 3 y 5 minutos máximo. Ya se inicia el proceso de absorción. En ciertas circunstancias, el alcohol puede permanecer o en el aire inspirado, o en la piel, o en la mayoría de los casos en el tubo digestivo por un lapso mayor. Y se puede retrasar la absorción por 3 horas, pero se va a absorber todo ese alcohol, aunque sea retrasado. Hay que tener en cuenta que la mayor parte del alcohol ingerido, que es la forma más frecuente de intoxicación alcohólica, la mayor parte se absorbe a nivel del intestino delgado. 20% del alcohol se absorbe en el estómago y el 80% restante se absorbe en el duodeno, yeyuno y las primeras asas ileales. Prácticamente no hay alcohol en las heces, prácticamente no hay alcohol en el ciego del paciente que haya tomado bebida alcohólica. Se absorbe rápidamente. Hay situaciones que pueden retrasar la absorción y otras que pueden acelerar la absorción. Recordando que el alcohol se absorberá de cualquier manera, incluso hasta 3 horas después, pero puede permanecer mayor tiempo dentro del tubo digestivo y retrasar su absorción. ¿Cuáles son los
componentes o las situaciones que pueden retrasar la absorción. La presencia de alimentos grasos o proteicos que compite con el transporte de la glucosa y entonces se retrasa el proceso de absorción del alcohol junto con la glucosa. Las Vou comer uma picanha, não. Perdão interromper. ¿Cómo qué? Comer uma picanha, então, ajuda. Comer uma picanha, mas sin mandioca, ¿sí? A mandioca tem carbohidratos. É verdade. Cuidado que las concentraciones muy bajas de alcohol lógicamente van a retrasar su absorción. Y las concentraciones muy altas también de alcohol van a retrasar también la absorción. Es decir, si medimos la cantidad absorbida en un lapso de tiempo corto entre la cerveza con una concentración menor de 8, el vino con una concentración de hasta 14 de alcohol y el whisky con una concentración por encima del 60, vamos a notar que el vino se absorbe mucho más rápido que la cerveza y que el whisky. Lógicamente, una persona que toma un vaso, un copo de cerveza, no tiene mucha concentración de alcohol. Sin embargo, una persona que toma un copo de whisky tiene mucha concentración. Pero si comparamos con la absorción del vino, del mismo copo de vino, el vino se absorberá mucho más rápido. Y el whisky tardará en absorberse toda esa cantidad de whisky. ¿Cuáles son los factores que aceleran la absorción? Los factores que aceleran, creo que tengo aquí en otra diapositiva, sí. Los factores que aceleran son, por ejemplo, la concentración media de bebida, es decir, cuando tiene una concentración parecida al vino, 20, 15, 14%, eso se absorbe mucho más rápido. Cuando uno tiene el estómago vacío, cuando ya antes de ir a comer la picaña de Murilo, ya empezó a beber en su casa, por ejemplo. Cuando, o mientras se está cocinando la picaña, ya está bebiendo, entonces la absorción será mayor o más acelerada. Cuando tiene alimentos ricos en carbohidratos, sopa paraguaya, mandioca, ¿cierto? Tienen alto contenido de almidón y entonces ingresa por difusión facilitada. Aparte de la difusión simple, hay una difusión facilitada del alcohol con la glucosa. O cuando la bebida tiene gases, bicarbonato, que hace que el movimiento natural de la bebida o de las moléculas de la bebida esté acelerado. Y entonces, con mayor dinámica de movimiento, se absorberá mayor cantidad de alcohol. Doutor, então, uísque com energético, gin com água tônica, esses todos se absorvem mais rápido se comparado com eles puros, seria isso? Whisky con energético, comparado con whisky con hielo, se absorbe mucho más rápido. Whisky natural se absorbe mucho más rápido que whisky con hielo, porque tiene mayor dinámica las moléculas de alcohol. Chocan más veces contra la pared del estómago y del duodeno, se absorbe con mayor frecuencia. El hielo produce vasoconstricción, la bebida fría produce vasoconstricción, y entonces no habrá suficiente flujo de sangre para pasar cerca de la molécula absorbida. Después le voy a mostrar también otra característica muy importante. Cuidado que una vez
que el alcohol ha tomado los líquidos corporales, el líquido intersticial o la sangre, se distribuye por todo el organismo. No hay ningún líquido que no evite o que pueda evitar que el alcohol llegue hasta la célula. No hay barrera plasmática, no hay barrera placentaria, no hay barrera hematoencefálica. No hay ninguna barrera que frene la difusión del alcohol. Hoy está demostrado que el alcohol llega a todos los líquidos corporales. El único lugar donde llega menos va a ser a la célula adiposa y al tejido o al líquido intersticial entre la célula adiposa. Es decir, el tejido graso no permite fácilmente el paso del alcohol, obviamente porque el alcohol es hidrófilo y el tejido graso tiene grandes concentraciones de lípido. Entonces no difunde muy bien, aunque sí difunde, no muy bien en el tejido adiposo. Una vez que se acumula en el tejido adiposo, no difunde muy bien para salir tampoco del tejido adiposo. Tiene dificultad para entrar en el tejido adiposo y tiene dificultad para salir del tejido adiposo. Por ende, una persona de 70 kilos, pura masa muscular, puede tomar la misma cantidad de bebida alcohólica que una persona de 70 kilos obesa, con tejido adiposo. Y esa persona de 70 kilos obesa se embriagará más rápidamente, porque el alcohol que ingirió en la misma proporción que la otra persona musculosa, en el caso del musculoso se distribuirá por todo su cuerpo. Y en el caso del obeso permanecerá más tiempo en la sangre y se difundirá en mayor concentración por el sistema nervioso central o por otros órganos que no tengan tejido adiposo. Lo mismo ocurre con las mujeres. Una mujer de 70 kilos tiene mayor tejido adiposo que un hombre de 70 kilos. Por ende, ante la capacidad de la mujer de generar mayor cantidad de tejido adiposo, tiene mayor tendencia a embriagarse aunque tome la misma cantidad de de alcohol que el varón. ¿Comprendieron? Sí, doctor. La alcoholemia, entonces, en mujeres aumenta en un 20 al 30% si tomamos en cuenta mujer y varón, mismo peso, misma cantidad de alcohol ingerido, la alcoholemia va a subir 20 a 30% más en la mujer. En el proceso de eliminación del alcohol, hay que tener en cuenta que del 90 al 98% del alcohol es oxidado y acetilado a nivel del hígado. Es decir, el proceso de eliminación del alcohol principalmente es hepático. Puede eliminarse por otros mecanismos, como por ejemplo difusión simple a nivel de la orina, a nivel de la leche, a nivel de la saliva y cuidado, a nivel del aire. Entonces, nosotros podemos dosar, medir la cantidad de alcohol en sangre para poder determinar
qué tan intoxicada está esa persona. Y podemos determinar qué cantidad de alcohol tiene en sangre midiendo cuánto difunde y se elimina. En orina no es muy práctico. En la leche, el varón no produce leche. En la saliva no es muy práctico, pero sí en el aire expirado. Porque en el aire expirado también sale el alcohol. Muy poco, 2 a 10%, pero sale. Entonces, en el alcotest que realiza la policía, en los controles, lo que mide es la concentración de alcohol que ingresó por el tubo digestivo, se difundió por todos los líquidos corporales, por todos los fluidos corporales, incluso llegó al aire alveolar. Y en la expiración sale el alcohol. Y entonces es importante medir, o se puede medir en forma indirecta, la cantidad de alcohol que tiene en sangre, midiendo la cantidad de aire expirado que tiene esa persona. Jurídicamente demostrado, científicamente, medir la cantidad de alcohol en sangre, o también llamada alcoholemia, es una forma de demostrar intoxicación alcohólica leve. Recuerda que la intoxicación alcohólica leve eran los factores criminógenos más importantes que habíamos visto. Y se puede medir mediante el análisis de sangre de la persona, un método cruento. Pero también se puede medir en forma indirecta a través de la medición del aire expirado. Se calcula que, atiendan bien lo que les voy a decir, 2 litros de aire expirado es tiene la misma concentración de alcohol que 1 ml de sangre. Por eso que cuando hacemos el alcotest en las barreras policiales, nos pide el policía para que sople, 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 sople. A veces ya no tenemos más aire y no, siga soplando y sigue soplando. No vamos a sacar 2 litros de aire, pero sí podemos sacar la suficiente cantidad como para poder calcular qué cantidad de aire sacamos y comparar, hacer una regla de 3 que el propio aparato hace y calcula si en 200.000 ml de aire es igual a 1 ml, cuánto aire ha expirado, lo que corresponde a cuánto ml de sangre. Y ahí medimos la cantidad de alcohol en gramos que tiene esa persona. Y podemos decir entonces que tiene tantos miligramos por ml de sangre, sin tocar ni una gota de sangre, solamente midiendo el aire expirado. Entonces, la alcoholemia es la concentración de alcohol en sangre. Es un método objetivo aprobado jurídicamente de medir la intoxicación alcohólica y se puede determinar en forma directa, quitando sangre venosa, o en forma indirecta, midiendo la concentración de alcohol en el aire expirado. ¿Preguntas?
Doutor, a sensibilidade do exame de área é similar a por la sangre? Lamentablemente sí. La sensibilidad es la misma. Y Porque solo ele, depende, perdão, solo perdão, depende la correcta toma de muestra, ¿cierto? Porque si uno expira pequeña cantidad, por ejemplo, 10 ml de aire expirado, va a dar una proporción muy pequeña por ml de sangre, comparativamente. Fíjese que 2000 ml de aire es 1 ml de sangre. Si yo expiro 20 ml, entonces voy a tener 0,0001 ml de sangre. Por eso que nos hacen expirar mucha cantidad. 500 ml expirado ya corresponde a 0,25 de ml de sangre. Un cuarto. Entonces ahí ya es significativo. Pero puede fallar, puede dar falsos negativos esta técnica. Falso positivo lo que nos puede dar. Por eso tiene poca especificidad, ¿cierto? Pero mucha sensibilidad. Esto también es importante que aprendan. En ciertos países, principalmente los países europeos, Italia, Alemania, los países escandinavos, los países nórdicos, Inglaterra, uno tiene áreas de bebida, es decir, áreas en donde puede sentarse y beber. Tiene áreas relativamente ocultas, vamos a decir, bares cerrados en donde puede beber. A diferencia de lo que es, por ejemplo, aquí cerca de la laguna, un sábado, que a partir desde el final del futbolacho, ¿cierto? El tercer tiempo del fútbol, las 6, las 7 de la tarde, ya la gente se reúne y a la luz de todo el mundo bebe. Eso en los países relativamente más civilizados está cortado. ¿Por qué? Para no mostrar a las poblaciones susceptibles, a los niños, no mostrar el acto o el hábito de beber. Por eso hay bares cerrados y por eso hay acá cantinas abiertas. Porque no respetamos mucho eso, ¿cierto? La Avenida Brasil, por ejemplo, se convierte en una gran bodega, ¿cierto? En un gran bar los fines de semana a partir de las 8, las 9 de la noche. Uno pasa por ahí y está lleno de autosón bebiendo bebidas. Y si tiene uno un hijo, entonces uno puede pasar por ahí y sin intención mostrarle el hábito de beber. También hay otra conducta en los países europeos, en los países grandes bebedores, en donde la cantidad de bebida se hace en forma gradual, lo cual permite que la absorción y eliminación del alcohol sea secuencial y se puede beber mayor cantidad de alcohol, mucho mayor cantidad de alcohol, utilizando mayor tiempo. El problema está, por ejemplo, aquí en los países latinos donde el paraguayo, el brasilero, no importa de dónde sea el argentino, bebe como si fuera que es la última botella que tiene para tomar en menos de 5 minutos. La última lachina de cerveza como si fuera que tiene que tomarla en 2 minutos.
y se produce una ingesta rápida, lo cual llega hasta la embriaguez. Sin embargo, en los países europeos principalmente, en los bares, uno va tomando en forma gradual y entonces se produce pequeños picos de ingestión y mayor degradación del alcohol en esos tiempos, lo cual hace que la persona no se embriague, no llegue a un punto de intoxicación muy importante. Esto es importante aprender y eso es tener realmente cultura alcohólica, como dicen algunos. No es saber tomar todas las bebidas, sino tomar con moderación en un tiempo prolongado. No tomarse todo de una vez. El descenso en la concentración de alcohol es variable. Ocurre en promedio en la mayoría de las personas en un tiempo de 15 miligramos de alcohol depuradas de 100 ml de sangre en una hora. Esto puede verse afectado por la ingestión previa de alcohol. Una persona que nunca bebe no tiene hepatocitos con abundante retículo endoplásmico liso. Y entonces la degradación del alcohol se hace con las enzimas citoplasmáticas del hepatocito. Si la persona genera o se estimula bebiendo, por eso es bueno de vez en cuando tomar en casa una pequeña cantidad de alcohol para poder en algún momento, si tiene que tomar en una reunión social, poder degradar el alcohol. Si nunca tomó, y entonces se embriagará más rápidamente. Aumentará la concentración más rápidamente. Eso todo el mundo lo sabe. El por qué ahora ya lo pueden tener en cuenta. El peso del alcohol se puede calcular, como dijimos, teniendo en cuenta la relación, repito, de la densidad del alcohol con el agua. Un ml de alcohol corresponde a 0,7879 gramos, 0,8 gramos de alcohol en peso. Entonces, la ingestión de 0,2 gramos de alcohol por kilogramo de peso corporal produce un nivel de alcoholemia de aproximadamente 20 miligramos en 100 ml de sangre. Esto se acelera cuando la persona está en ayunas, ¿cierto? Con el estómago vacío. Y la concentración aumenta cuando es una mujer debido a que no difunde dentro de todo su cuerpo. Parte de su cuerpo, el tejido adiposo, no tiene alcohol. Y entonces el alcohol que ingirió se va a distribuir en mayor concentración en algunos líquidos. Por último, hablemos un poco de los trastornos de conducta que produce el alcohol. Esta es una clasificación de la DSM-3. La DSM-3 es la lista de trastornos mentales. Yo creo que habrán hablado en psiquiatría de eso. Es la lista de trastornos mentales orgánicos y funcionales de la Asociación de Psiquiatría, la Asociación Norteamericana de Psiquiatría, que clasifica y la Organización Mundial de la Salud adopta este grupo de enfermedades para poder decir en qué casilla está cada uno. Dentro de las provocadas por el alcohol aparece la intoxicación alcohólica, que ya hemos descrito anteriormente. Aparece la intoxicación alcohólica idiosincrática, que vamos a describir. La abstinencia alcohólica no complicada.
que también creo que le vamos a describir. Pero lo importante, aparece, por ejemplo, el delirium por abstinencia alcohólica. El delirium o delirium tremens, porque el paciente tiene temblor fino, se caracteriza por obnubilación del estado de conciencia, desorientación temporoespacial, el paciente no sabe dónde está, alucinaciones de cualquier tipo, principalmente visuales y táctiles. Siente como que le camina algo, como que de repente algo le roza y puede ver elefantitos morados, ¿cierto? Elefantitos rojos. Puede simular o puede imaginarse que tiene ese tipo porque realmente él siente ese tipo de actividad. Lógicamente, como se llama delirium tremens o temblor fino, aparece temblores, sudoración profusa, taquicardia, hipotensión. Repito, hay alteración del estado de conciencia. Este delirium por abstinencia alcohólica, a diferencia de la abstinencia alcohólica no complicada, sin alteración del estado de conciencia, y sí con unas ganas importantes de querer beber al punto de volverse agresiva la persona en la abstinencia alcohólica no complicada. En el delirium, la persona ve y escucha y siente, principalmente ve y siente algunas sensaciones o percepciones que no existen. Y cuando un alcohólico deja de tomar por un cuadro patológico, neumonía, pancreatitis, insuficiencia hepática, fractura, y entonces no puede tomar, suele aparecer este tipo de delirium. Es decir, hay un componente orgánico de una enfermedad que se instaló y hay un componente psiquiátrico por déficit del alcohol. Otro componente son las alucinaciones alcohólicas. Estas alucinaciones alcohólicas se presentan como complicación de la intoxicación también crónica del alcohol. Se presentan como alucinaciones auditivas vivas, generalmente voces que hablan sobre catástrofes, que inquietan a la persona, que lo hace, nunca le dice cosas buenas esa voz que él escucha. Siempre habla sobre situaciones desagradables. Cuidado que el doctor te va a matar, cuidado que la enfermera te va a matar, aquí el hospital se está por caer, ¿cierto? A veces es cierto, ¿verdad? Pero el alcohólico, cuando llega al hospital, escucha esas conversaciones, vamos a decir, esas palabras, y tiene ese tipo de alucinaciones auditivas. Muchos abogados, por ejemplo, intentan salvar a los homicidas. Recuerden que los delitos de homicidio ocurren frecuentemente con este tipo de pacientes alcohólicos, ¿cierto? Sin embargo, dijimos que la intoxicación aguda, leve, es la que suele producir este tipo de crímenes. Y esta es una complicación crónica del alcohol, y muchos abogados a veces tratan de justificar con alucinaciones alcohólicas el hecho delictuoso, y le dicen, no, él estaba bébano y escuchó una voz que le dijo para que mate a otra persona. Y entonces uno le pregunta,
esta es la primera vez que él siente eso. Sí, sí, no, él nunca suele, él no tomaba, ahora que tomó nomás ocurre el craso error del abogado. Porque este tipo de alucinaciones no aparecen agudo, aparecen crónicos. Y tuvo que haber tenido episodios anteriores para poder diagnosticar en el momento del crimen eso. Entonces, craso error. No se puede caratular como un efecto criminógeno la alucinación alcohólica en ese caso. Trastornos amnésicos alcohólicos. Se denominan también síndrome de Korsakoff, creo que ya habrán visto ustedes esto en psiquiatría, encefalopatía de Wernicke. Se debe al déficit de vitamina del complejo B, la tiamina o vitamina B1, que hace que no se absorbe correctamente, el cuerpo no produce, y entonces debido al alcoholismo no se puede absorber correctamente y produce un trastorno amnésico de memoria corta y largo plazo. Produce desorientación de los recuerdos. Por ejemplo, la persona me tocó un caso donde un señor tenía era bébado, ¿cierto? Y había agredido a un personal policial y en el hospital. Solo que dijeron, no, esto hay que ver un poquitito. Y entonces él no se acordaba de eso, pero tampoco se acordaba que él tenía 2 hijos. Y cuando yo le hablé, le pregunté sobre su hija menor y sobre su hijo mayor, él me dice, sí, yo tengo 2 hijos. Tengo una nena que tiene 11 años y tengo un varón mayor de 8 años, me dice. O sea, él desordena esos conceptos. Él se acuerda de su hijo cuando tenía 8 años y de su hija, ¿cierto? Y entonces no puede él recordar correctamente. Ese es un trastorno amnésico alcohólico. También aparece lo que se llama la demencia asociada al alcohol. Cuidado que la demencia asociada al alcohol a veces todavía no está toda probada si es realmente el alcohol. Pero esta demencia asociada al alcohol aparece principalmente en personas que han tenido un trastorno orgánico, un traumatismo de cráneo, una herida por proyectil de arma de fuego, una herida por arma blanca, un accidente de tránsito, un accidente vascular isquémico, y que él siempre bebía, pero desde que se recuperó de su accidente vascular cerebral isquémico y tiene esa cicatriz en el encéfalo, él se vuelve agresivo. Él se vuelve, cuando bebe bebida alcohólica, se vuelve agresivo o se vuelve melancólico, llora fácilmente o se ríe fácilmente. Él no era así. Él bebía normalmente y no tenía esa conducta. Ahora, posterior al trastorno, aparece este tipo de demencia. Entonces, aparece posterior a trastornos de conducta, o es un trastorno de conducta que aparece posterior a la bebida. Este tipo de enfermedad. ¿Preguntas? La intoxicación etílica aguda. Vamos a hablar solamente lo que corresponde a la conducta psiquiátrica, la conducta cognitiva de la persona. No vamos a hablar sobre los síntomas de intoxicación aguda a nivel hepático, a nivel cardíaco. Entonces,
Si tomamos en cuenta la conducta sobre el sistema o la actividad sobre el sistema nervioso central del alcohol, el alcohol siempre sobre el sistema nervioso central es depresor de la neurona, depresor de la conducción neuronal, depresión de la sinapsis o comunicación entre una neurona y otra. ¿Qué hace que el doctor González, cuando bebe, entonces él empiece a bailar sobre los baffles, a subirse sobre el capó del vehículo, a prender la música a todo volumen, a hablar con todo el mundo? Siento que el doctor González, yo cuando bebo, tengo esa conducta como excitada, y cuando no bebo estoy tranquilo. ¿Cómo que el alcohol, si es depresor, va a producir esa excitación psicomotriz en la persona al inicio? Y porque al inicio el alcohol deprime los centros superiores, y los centros superiores, hablando vulgarmente, es lo que evita que cualquier persona cague en la rúa, miche en la rúa, pede en una reunión. Eso es lo que hace que él controle esos impulsos animales, entre comillas, que tiene la persona. Entonces, los centros superiores frenan ciertas actividades básicas de la persona. Hace que él haga que no diga cualquier cosa. Sin embargo, cuando el alcohol actúa y deprime esos centros superiores, se liberan otros centros en el cerebro. Y por eso que parece una persona que bebe en un inicio que está excitada, hasta que después se deprime. La Asociación Norteamericana de Psiquiatría entonces clasifica los criterios de diagnóstico para intoxicación alcohólica. Habla de un grupo A, ingestión reciente de alcohol; un grupo B, con cambios adaptativos de la persona, es decir, la persona desinhibe sus impulsos agresivos, sexuales, tiene la habilidad emocional, llora y se ríe fácilmente, y tiene deterioro en la capacidad de juicio, no sabe determinar bien o con precisión qué es lo que quiere, qué es lo que pretende, incluso dentro de la actividad social o laboral. El grupo C de trastornos de conducta tiene por lo menos uno de los siguientes síntomas: lenguaje farfulante, es decir, es como que él no puede liberar toda su lengua, deprime los centros de control neurológico, motores, faciales, y entonces él no puede responder correctamente. Es como que se le endurece la lengua al hablar. Esto también tiene incoordinación en el momento del habla, pero también en el momento de mover los dedos. Echa fácilmente el vaso, la garrafiña, echa fácilmente los talleres, se cae de la silla, por ejemplo. Esos son incoordinaciones. Se levanta e intenta caminar y tiene marcha inestable, como que parece que se va a ir hacia adelante o hacia atrás y va a caer. Tiene movimientos oculares laterales, lo que se llama nistagmus, y tiene rubor facial asociada a la liberación de sustancias adrenérgicas estimuladas. Y en el grupo D aparece todo lo anterior asociado a trastornos mentales o físicos.
Estos efectos sobre la conducta se demuestran que aparecen a partir de ciertos niveles de concentración de alcohol en sangre. Y entonces, entre 50 y 70 gramos por 100 cc suele aparecer deterioro de la habilidad de conducir, euforia, disminución en la capacidad de reacción y atención. De entre 70 a 100%, a 100 gramos, suele aparecer locuacidad, es decir, incapacidad para entender y responder rápidamente, pérdida progresiva de la inhibición, carcajadas, disturbios sensoriales como agudeza visual disminuida, coordinación sensitiva motora disminuida. Y algunos individuos pueden parecer totalmente sobrios y uno no se da cuenta hasta que lo ve muy detalladamente que tiene una incapacidad para realizar algunas funciones mínimas. Hasta 150 gramos suele aparecer alteraciones en el habla, inestabilidad, llanto fácil y posibilidad de náuseas por inhibición del esófago inferior y del esfínter esofágico inferior. Por encima de los 200 gramos suele aparecer marcha tambaleante, lo cual habla de una embriaguez bien manifiesta. Por encima de los 300 puede aparecer estupor, vómito y posible coma, y estamos hablando de una intoxicación aguda grave. Y por encima de los 300 hay pérdida de la conciencia, peligro de muerte y paro respiratorio por depresión importante de los centros más inferiores. ¿Qué importante aquí? Está bien. Solo para recordarles cómo cuidar a un amigo bébado. Hay que darle estimulantes cerebrales, cafeína, por ejemplo, dulce, para ayudar a la absorción masiva del alcohol, porque el alcohol no se va a eliminar por las heces. El alcohol va a permanecer en el tubo digestivo y va a difundir. A no ser que le demos laxantes, esa persona, su alcohol va a permanecer y va a absorberse. Si aceleramos la absorción, aceleraremos la eliminación. Siempre controlada. No impartirle, no darle una ducha fría, porque si le damos una ducha fría, entonces la persona puede acelerar la hipotermia que produce el alcohol sobre el cuerpo. En todo caso, si queremos, a veces son muito, enche muito saco de cada um, certo, bêbado? Aquele colega que está bêbado. Então, se você quer castigar ele, coloca abaixo da ducha, mas ligue o termocalefón, ¿cierto? Una temperatura de 35, 40 grados del agua, lo que normalmente una ducha, un calefón produce, es normal y es bueno para una persona de eso. Y nunca lo coloquen boca arriba, porque puede vomitar y broncoaspirar, y nunca lo coloquen boca abajo, porque puede deprimirse tanto que obstruye el travesero, el colchón, el cobertor que ustedes colocan, puede taponar la fosa nasal y la boca y puede morir asfixiado. Coloquen todo entonces en decúbito lateral, derecho o izquierdo. De preferencia, el decúbito lateral derecho. Evita, o el izquierdo, sobre el lado izquierdo, evita el vómito. Increíblemente. Y eso sabían, por ejemplo, antes los antiguos romanos. Y colocarse o acostarse, sentarse a la izquierda de uno era bastante importante. Del emperador, ¿cierto? Perfecto.
¿Preguntas? Hasta ahí está tranquilo, doctor. Muy bien. Esto ya no cae para el parcial, ¿sí? Solamente hasta asfixia vamos a tocar para el parcial. El de ustedes va a ser un parcial mucho más corto que el resto porque ustedes tuvieron más durante la P1, ¿cierto? Esto solamente cae ya para la final. Vamos a tratar de preparar un cuestionario tanto para el parcial como un cuestionario grande para la final y hacer una especie de estudio dirigido con preguntas bien determinadas, buscando un objetivo bien claro. Hasta aquí por hoy. Cuídense bastante.